7:32, seguimos hablando de la crisis eléctrica y los efectos que tiene sobre los diferentes sectores. Ahora mismo, sobre el empleo. La ministra de Trabajo y Unido está con nosotros. Ministra, gracias por acompañarnos. Es la primera pregunta y la de cajón, además. ¿Están perdiendo empleos por la crisis? Lo que le podría yo señalar, que los rumores que se dijeron en estos días, que grandes empresas en la ciudad de Cuenca, provincia de La Suay, habían cerrado sus puertas y eso trajo como consecuencia el despido de miles de trabajadores, es falso. Yo tengo a diario el reporte del registro de las actas de finiquito que se generan en primer lugar por acuerdo entre las partes. En quinto lugar está el despido intempestivo. No observo hasta este momento que grandes empresas, grandes industrias, grandes almacenes que han generado por muchos años empleo hayan cerrado sus puertas y por ende la consecuencia de aquello sea el despido intempestivo. Ahora, aquí tengo una publicación de Diario Expreso. Se registran 3.647 actas de finiquitos durante el mes de septiembre, de sectores como manufacturero, comercio, agricultura, ganadería, actividades financieras, enseñanza y profesionales y construcción. Nosotros mes a mes registramos actas de finiquito y no necesariamente el registro de estas actas de finiquito significan que las mismas se han generado el mes anterior o en ese día. La mayoría, este es el comportamiento, la mayoría de los registros de actas de finiquito son de meses anteriores e incluso de años anteriores. Los registros tardíos de actas de finiquito generan multas. El dato que usted acaba de señalar, en efecto, corresponde a actas de finiquito que fueron presentadas ante el Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo además tiene que legalizarlas. De ese total se han legalizado a la fecha 1.659 actas de finiquito después que el Ministerio procedió a hacer la verificación de que los cálculos están de conformidad a lo que establece el Código de Trabajo. Pero ninguna de estas actas de finiquito corresponden a la crisis energética. Cuando usted señala los sectores, es que indudablemente... ¿Cómo se sabe que no corresponde? Porque nosotros hemos verificado las fechas. Le puedo dar un ejemplo. Pueden corresponder y también pueden ser por otros motivos. ¿Eso cómo se determina? En el dato estadístico. ¿Por qué? Porque cuando se registra un acta de finiquito se ve el primer considerando. Y el primer considerando de acta de finiquito es acuerdo entre las partes. Es decir, la relación laboral terminó por acuerdo entre las partes. La segunda, el segundo parámetro de terminación de la relación laboral es que termina por contrato de obra, es decir, termina por conclusión de obra previamente pactada. El despido intempestivo está en el quinto puesto, de arriba hacia abajo. De las 1.600, ¿cuántos son despido intempestivo? De las 1.656 son registradas por despido intempestivo, pero el número total de actas de finiquito es superior a 3.647. Nosotros aquí en el Ecuador, en el Ministerio del Trabajo, registramos al año 710.000 actas de finiquito. Este es un comportamiento que el Ministerio de Trabajo lo viene haciendo y está de manera pública desde el año 2015. O sea, se puede decir que más o menos el 40% de estas 3.600 actas son por despido intempestivo. Sí, son por despido intempestivo y además nosotros hacemos registros mensuales. Por ejemplo, en el mes de enero, el total de actas de finiquito registradas en el Ministerio en este año fueron de 66.039 actas de finiquito. Por eso es que el número de registro llega siempre a diciembre a 700.000 actas de finiquito. Comparando este mes con el mes del año pasado, ¿se puede notar que hay un incremento en las actas de finiquito? Yo le diría que no. Yo le diría que no. Mire, nosotros el día de ayer tuvimos que resolver un problema de registro tardío del año pasado en el caso de Gamavisión. 50 actas de finiquito del año 2023. Claro, si yo hago la comparación de ese tipo de registro con años anteriores, voy a ver este tipo de comportamiento, porque nosotros tuvimos una fractura informática en diciembre del año pasado cuando la página del Ministerio de Trabajo no pudo registrar ninguna acta de finiquito. Usted me iba a decir algo de los sectores en los que se han registrado estas actas de finiquito, que son el manufacturero, el del comercio, la agricultura, actividades financieras y la construcción.
De esos diríamos que 3 por lo menos son directamente afectados por los cortes de luz. Yo le diría que allí lo que más impacto existe es que la relación laboral termina por un término de temporalidad. Muchos de los contratos de trabajo que son pactados, también son verbales. En el Ecuador tenemos 2 modalidades de contrato: el contrato escrito, que se registra en el Ministerio de Trabajo, y el contrato verbal, que nunca se registra en el Ministerio de Trabajo. Eso está dentro de las disposiciones normativas, se llaman contratos tácitos y contratos expresos. Ministra, ¿se puede decir que la crisis eléctrica no está impactando en el empleo? Yo le diría que no. Hasta este momento, hasta el día de hoy, como ministra de Trabajo, asumo la responsabilidad con lo que estoy diciendo. No existe un impacto brutal, tal como se lo ha venido señalando en las redes sociales. No hay que olvidarse que nos encontramos en un contexto preelectoral. Y todo lo que signifique ataque al trabajo bueno del señor presidente Daniel Noboa Sin, siempre lo vamos a ver reflejado allí, en las redes sociales. Quiero además señalar lo siguiente: nosotros, como Ministerio del Trabajo, nos hemos opuesto porque en este momento, en la Asamblea Nacional, aprovechando la crisis energética, se le quiere meter la mano al bolsillo de los trabajadores con reformas al Código de Trabajo. Una de las principales reformas a la que esta ministra de Trabajo le hace oposición consiste en que los trabajadores que no se encuentran debidamente sindicalizados también tengan que entregar un aporte a la organización sindical con una cuota fija. Eso no puede ser posible. Yo le he llamado a eso, y se los he dicho a los señores legisladores, vandalismo jurídico. La única forma de que una remuneración de un trabajador sea directamente descontada es por pensión alimenticia. Existe la voluntad del aporte para la organización sindical, pero no mediante reforma de esta naturaleza como se pretende hacer en el seno del Pleno del Legislativo. Cuando usted dice no existe un impacto brutal, ¿qué significa? Porque el brutal puede ser bien subjetivo. Mire, cuando uno habla de la palabra brutal, significa un comportamiento que tenga una afectación extremadamente significativa. Si yo tengo una empresa con 2.000 trabajadores y me obliga a cerrar las operaciones y tengo que despedir a 1.800 trabajadores, pregunto yo, ¿hay un despido brutal? Por supuesto que sí, va a existir un despido brutal, pero si existe una terminación de relación laboral por un trámite administrativo, sea esto un visto bueno planteado por el empleador, de un contrato, o además un despido intempestivo planteado también por el trabajador, porque el trabajador también puede plantear el visto bueno, y se da la ruptura de este tipo de relación laboral en una empresa con este número de trabajadores, pregunto yo, ¿la afectación entra en el concepto de brutal, tal como nosotros lo definimos en el mundo laboral cuando existen las rupturas de relaciones laborales con estas características? Bueno, hay una propuesta que usted la tiene en sus manos, que la ha presentado la pequeña y mediana industria de Pichincha, que es hacer un pico y placa eléctrico para dividir las jornadas de trabajo y aprovechar al máximo las capacidades de las empresas, dividiendo al país prácticamente en 2. Usted la tiene en sus manos, usted ha hablado, es más, después viene acá, después de la entrevista con usted viene el presidente de la CAPEIPI para hablar de este tema. ¿Qué respuesta les daría desde la óptica laboral? Mire, no es la primera vez que el Ecuador vive una crisis y que tenga un impacto o un análisis en el campo laboral. Nosotros lo vivimos ya en la época de la pandemia. Y déjeme decirle que en la época de la pandemia, el Ministerio de Trabajo emitía casi recurrentemente, casi todos los días, distintos acuerdos ministeriales. Se emitió un acuerdo, al siguiente día se derogaba el acuerdo que había sido emitido. Esta ministra de Trabajo no puede actuar de esta manera, porque nosotros las crisis tenemos que enfrentarlas sobre todo con razones y nunca alterando ningún derecho de los conocidos derechos como irrenunciables de los trabajadores. Los derechos irrenunciables evidentemente son aquellos que se encuentran contenidos en el artículo 42 del Código de Trabajo, pero el Código tiene derechos y obligaciones para los trabajadores y también para los empleadores. Esta es la propuesta que a mí me han hecho llegar. Yo he dado ya algunos esbozos al sector de la pequeña industria del país
y prontamente nos vamos a sentar, incluidos los representantes del sector de la pequeña industria, de sus trabajadores, porque todo pacto entre trabajadores y empleadores puede ser posible. Este Ministerio de Trabajo lo ha venido señalando a través de los diferentes comunicados oficiales. Ellos tienen discrecionalidad para poder llegar a acuerdos laborales. Uno de esos es, por ejemplo, poner las horas que van a trabajar con cargo a vacaciones, pero jamás se podrá obligar, menos vulnerar el derecho del trabajador, señalando el caso que se ha venido diciendo que trabajen sábados y domingos sin recargo. Ajá. Eso no puede ser posible, porque eso está señalado como una obligación entre empleadores en cumplimiento a los derechos irrenunciables de los trabajadores. Un impacto, primero, para la empresa, que no podría no cumplir con lo que dice la ley, y segundo, para los trabajadores, si es que eso se hace. Es decir, ahí hay que pensarlo bien, pero ¿se pueden hacer acuerdos? Sí, se pueden hacer acuerdos, y uno de los principales acuerdos va a consistir siempre en que se requiera la voluntad del trabajador para lo que se va a pactar. En el caso de horas que van a ser trabajadas posteriores a las horas. Obligar. No, jamás se va a poder obligar. En cualquier hora que se vaya a realizar después de la jornada regular, siempre va a existir la voluntad del trabajador. Por ejemplo, puede ser durante el tiempo que dure el resto de la crisis, de que se aplique este pico y placa para las empresas que tienen que trabajar fines de semana. Después de esos días a lo mejor me los pueden dar libres. Es decir, no me pagues el sobretiempo, pero después te canjeo por días libres. Sí, es muy recurrente, por ejemplo, lo siguiente, pedir siempre permiso, incluso 3, 4 días a la semana, y a la semana siguiente también un día con cargo a vacaciones, porque las vacaciones también se llegan a acumular hasta por 2 años. Entonces, esto es recurrente tanto en el sector privado como en el sector público. Le quiero comentar algo. En medio de todas estas adversidades, porque todo el Ecuador vive diferentes niveles de adversidades, y una de las principales adversidades que en este momento vivimos nosotros es la crisis energética. En medio de las adversidades, nosotros seguimos trabajando con la empleabilidad, y la próxima semana ya está programado desde hace tiempo atrás ferias de empleabilidad en la ciudad de Cuenca. Toda la semana vamos a trabajar con ferias de empleabilidad y también vamos a trabajar con convenios de empleabilidad. Este Ministerio de Trabajo no puede cruzarse de brazos, como jamás lo ha hecho y jamás lo va a hacer, con la consecución de más fuentes de trabajo, no solo para nuestros jóvenes, sino para todos quienes requieren un puesto de trabajo, porque es una obligación del Estado, que antes nunca miró en el caso específico de los jóvenes y en el caso específico de las mujeres. Este ministerio lo está haciendo. Bueno, entonces esta propuesta es perfectamente viable si es que hay acuerdos con los trabajadores. Así es. ¿Usted podría recomendarla que se autorice? Yo la puedo recomendar, inclusive podemos llegar a emitir un acuerdo ministerial, pero siempre vamos a necesitar el acuerdo previo, la aceptación. A todo el mundo le gusta trabajar. A todos nos gusta trabajar y tener nuestras remuneraciones. Y esa siempre va a ser la política del Ministerio de Trabajo. Tutelar los derechos laborales. Y vuelvo a repetir, el Código de Trabajo tiene deberes y obligaciones para los empleadores y también para los trabajadores. Ministra, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Francisco Vergara, el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, va a estar con nosotros ya mismo, después del corte.